Hola, hola. Bienvenidos al episodio 8 del Heroica Podcast. Estamos en este 2025 nuevamente con ustedes trayéndoles mucha información sobre cultura y deporte en Latinoamérica. Hoy me acompaña Cheve, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo diciembre? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo arranca este año para ti? Hola Lee, pues muy contento también de estar aquí, iniciar este año con un nuevo episodio del Heroica Podcast y pues nada, respondiendo a tu pregunta, el diciembre estuvo bastante movido, estuvo bastante interesante, disfruté de la ciudad aquí solito, todo el mundo se fue de vacaciones y pues los que quedamos acá la disfrutamos a placer, así que nada, contento y motivado de arrancar este 2025 con toda. Oye, pero este año arrancó pesado, ¿no? Denso, y recientemente quiero contarte que la frase de las cuchas tienen razón ha cobrado muchísima relevancia y ya no solamente en Medellín, en toda Colombia, y especialmente todo este tema viene con relación a La Escombrera, que es ese antiguo vertedero que está ubicado en la Comuna 13, un lugar que tristemente ha sido señalado durante años por las madres de desaparecidos como un sitio donde están los restos de sus hijos, y todo esto pues por el conflicto armado que ha vivido nuestro país. ¿Has escuchado? Sí, Lee, es algo que ya se está convirtiendo en un movimiento en toda Colombia y que de una u otra forma ha generado divisiones, pero también ha generado que el país se una en torno a esto que tú dices, y es a la memoria histórica del país, para que no se olvide lo que ha sucedido a lo largo de esta historia, y que bueno, en este 2025 lo de las cuchas tienen razón, ha tomado mucha relevancia y parece que esto no para. Así es, Cheve, y para poner un poco en contexto a las personas que de pronto no han escuchado este tema de las cuchas, resulta que en diciembre del 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz, que conocemos como la JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmaron el hallazgo de restos óseos en La Escombrera. Y así pues obviamente validaron todas estas denuncias que han hecho las madres durante estos años, durante décadas realmente, en lo que han estado buscando a sus seres queridos, a sus hijos, a sus hijas, y pues este descubrimiento se ha interpretado de alguna manera como una reivindicación de esa lucha que han tenido las madres, esa lucha que han dado por expresarse, y por eso es la expresión "las cuchas tienen razón", porque todo el tiempo ellas dijeron: los restos de nuestras familias y de nuestros hijos están en La Escombrera. Y en reconocimiento a toda esta perseverancia y a que ellas tenían razón, muchos movimientos de graffiti, especialmente el colectivo Fuerza y Graffiti de Medellín, decidieron de una manera muy artística, generando, como tú dices, memoria, poner esta frase en el deprimido vial de la terminal del norte de Medellín, y allí este colectivo, con recursos propios, vale la pena decirlo, recursos propios, no son recursos ni de la alcaldía ni del estado, son recursos propios que los mismos colectivos se han conseguido gracias a la comunidad y gracias al trabajo que ellos han hecho de recolectar dinero, y no solo dinero, refrigerios, pintura, etc. Decidieron hacer este homenaje a las madres haciendo este mural que dice: las cuchas tienen razón. Y las cuchas tienen razón por esto que les acabo de contar. Sin embargo, el mural fue borrado por orden del alcalde Federico Gutiérrez. Entonces, ¿qué hizo el señor Gutiérrez? Pues fue a pintar la pared de gris, y en una intención que los colectivos y la comunidad interpretaron como: quieren borrar nuestra memoria, quieren borrar una verdad, quieren borrar una realidad que ya está más que confirmada por la JEP y por... Yo creo que la intuición de una madre nunca falla, ¿no? Nunca falla. O sea, nunca es falla. Mucho más verídica que cualquier otra cosa. Entonces deciden borrar esto por orden de la alcaldía, y pues esto generó un debate muy intenso sobre, primero, la libertad de expresión, ¿sí? Que se supone que vivimos en un país que aboga por la libertad de expresión, de parte y parte, tanto de los que le dan la razón a las cuchas como los que no, y eso está perfecto. Pero por otra parte también el debate intenso fue por el tema de la memoria histórica, y es que hemos podido evidenciar que Colombia se queda sin memoria. ¿Sí? Se nos olvidan tantos capítulos tristes y tantos episodios, y volvemos a repetir tantas cosas que han pasado.
Y pues todo esto también obviamente se ha politizado, a pesar de que estos son movimientos sociales, a pesar de que esto es la misma comunidad, pues siempre todas estas acciones tienden a politizarse. Así es, Lee. Pues desafortunadamente yo sí creo que las acciones por parte de la alcaldía de Medellín no fueron las más adecuadas porque, pues nada, nuevamente es querer tapar la historia, la memoria histórica de un país que ha vivido en un conflicto constante como tú dices, y creo que eso fue también lo que llevó a estos colectivos artísticos también a no rendirse, ¿no? A no rendirse porque tengo entendido que después de que borraron el graffiti, ellos volvieron a las calles y volvieron a pintarlo porque las cuchas tienen razón. Esto no es algo que se estén inventando, que se estén imaginando, para nada. Esto es algo que sucedió y que pues ya hay pruebas, como tú lo contaste, sobre este tema de la escombrera en Medellín, y que pues es algo que por lo que se tiene que luchar y por lo que las madres quieren luchar, y que todo el país nuevamente se está uniendo para esto. En ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué se unieron también para hacer este mismo graffiti y expresar su apoyo hacia estas madres que pues obviamente quieren enterrar a sus hijos, o por lo menos saber dónde están o qué pasó. Entonces nada, yo creo que esto es algo que es de parte y parte. Creo que hay que encontrar un equilibrio para que tanto los que están de acuerdo con este tipo de expresiones como los que no, pues se pongan de acuerdo, ¿sí? Porque no podemos estar en una guerra donde tú tapas, yo vuelvo a pintar, tú tapas, yo vuelvo a pintar. Esto la verdad tampoco nos ayuda mucho, y pues bueno, la verdad es que tenemos que respetar también la libre expresión, así como se aboga en todo momento por parte y parte, creo. Entonces pues sí, es una lucha que hay que seguir dando, y que los colectivos artísticos pues es su única, por decirlo así entre comillas, arma, ¿sí? Porque pues la forma en la que quieren callarlos es simplemente un poco triste. Che, y ahora que tú hablas de arma, quiero contarte que así como se han pintado estos murales en diferentes ciudades, municipios del país, y se está, como tú dices, creciendo esta ola de las cuchas, pues resulta que en Cali hubo un incidente bastante feo, yo creo, bastante inadecuado, inapropiado, y es que un presunto ex militar, porque todavía en las noticias no se ha confirmado si era o no, que estaba en desacuerdo con estas expresiones artísticas, pues llegó una tarde con un aerosol a rayar y a vandalizar, como lo llamamos en el mundo del arte urbano, esta obra que había hecho la comunidad y los colectivos de artistas. Y eso no es todo. Resulta que el tipo no tuvo suficiente con ir a vandalizar y a rayar y a dañar el mural, sino que iba armado. Nada más y nada menos, sacó su arma y se enfrentó a la comunidad, que muy valientemente se unió, lo enfrentó, lo reclamó como: señor, ¿qué está haciendo? Dese cuenta. Usted puede o no estar de acuerdo con lo que está pasando, pero eso no le da derecho a usted de atentar o de amenazar la vida de los demás, y mucho menos con un arma de fuego, tenga o no tenga permiso. Moralmente y socialmente es algo tenaz. De acuerdo, Liz, sí, es un tema que nos regresa a tiempos bastante oscuros y que la verdad Colombia no quiere repetir. Que acá la justicia se la tome la propia gente por su propia cuenta no está bien. Sí, pero además, no está ¿justicia bien. de qué? Exacto. ¿Con qué derecho sale usted a amenazar a las personas y le saca un arma que, si no estoy mal, y según lo confirmó la policía que lo detuvo, el arma no tenía el permiso necesario para portarlo? El ex miembro de las Fuerzas Armadas o de lo que sea, pues no contaba con este permiso, y esto es aún mucho más grave en temas de justicia y mucho peor, como tú dices, en cuanto al tema social, porque es que aquí entonces todos nos armamos y esto se vuelve una guerra del uno contra el otro, y nos matamos entre nosotros y no llegamos a ningún lado, la verdad. Creo que por eso creo que es muy importante que empecemos a dialogar un poco más sobre este tipo de expresiones, sobre que empecemos a poner un punto claro sobre este tema, y bueno, pues que se tomen medidas, la verdad, porque si no queremos estar otra vez lamentando la muerte de personas.
Sí, chévere, pero además yo creo que independientemente que usted esté o no esté de acuerdo con esta situación que han vivido las madres, que más que confirmado está, si usted quiere y está en desacuerdo, coja usted también una pintura y vaya, pinte una expresión en otro lado. Busque una pared usted mismo y exprese lo que usted quiera a través del arte. Si quiere hacer guerra, hágala a través del arte, a través de la cultura, a través del conocimiento. Pero ¿por qué armarse? ¿Sí? ¿Por qué amenazar a tu comunidad, a tus vecinos, simplemente porque no estás de acuerdo con una expresión? Entonces sí creo que está bien. No todos tenemos que estar de acuerdo, no todos tenemos que pensar igual y eso es supremamente respetable, pero hombre, exprésese de una manera que culturalmente enriquezca también a nuestra sociedad y que el debate sea abierto e invite a las personas que tal vez están con su mismo pensamiento y hágalo, ¿sí? Total, pero no se quede con la violencia, que es lo que nos tiene jodidos. No, y a la final pues habrá colectivos también artísticos que no estén de acuerdo con las escuchas, tienen razón, y pues todos tienen la libertad de expresarse y los espacios existen, ¿sí? Los espacios existen para poder expresar eso, pero háganlo de una forma artística también y expresen su opinión. No simplemente vandalizando las creaciones artísticas de los otros artistas. Sí, eso no va para ningún, y no nos lleva a ningún lado, mejor dicho. Entonces, sí es importante que eso, nos respetemos nuestras opiniones e invitemos, como tú dices, a las demás personas a eso, a abrir un poco su cabeza y a entender el contexto de lo que vivió Colombia durante muchos años, porque yo sí creo que en Colombia a veces estamos acostumbrados a que hasta que no nos pasa a nosotros, no aprendemos o no nos ponemos en el zapato del otro. Tendemos a mostrar muy solidarios, muy todo, pero a la hora del té no es tan cierto. Entonces creo que sí, esto es una invitación para que eso, hombre, pongámonos en los zapatos del otro y seamos tolerantes también con lo que el otro piensa, y respetémonos también, y respetemos a aquellas madres también que han sufrido bastante y que pues quieren conocer también la verdad. Así es, y no todo tiene que politizarse, no todo tiene que ir con un gobierno o con el otro. Son contextos y situaciones que a la final a quienes han terminado afectando es al ciudadano de a pie, es a los civiles, ¿sí? A nadie más. Por más de que digamos arengas y cosas, es un contexto en el que necesitamos ya dialogar, conversar, entender al otro, ¿sí? No seguir como en ese debate de división y de segregación, sino, hermano, usted quiere debatir, tome un pincel, tome una pintura y exprésese. Creo que esa es una manera también de que la comunidad se una, porque imagínate que tuve la oportunidad de estar allí con los jóvenes y los ciudadanos que participaron en la construcción y en el arte mural de la séptima con carrera de la calle 45 con carrera séptima entre la séptima y la 13, y es muy chévere ver cómo la gente llega. Tú simplemente llegas, hay música, había una olla comunitaria, habían personas expresando también danza. Entonces hay que aprovechar estos momentos para hacer memoria colectiva a través del arte y la cultura, y eso no le quita ni le pone a nadie. Eso es lo que creo que hay que seguir incentivando, y es unirse. Si nosotros no nos unimos como ciudadanos y como sociedad y como comunidades, nadie, ningún político ni ningún partido lo va a hacer por nosotros. Y a la final, y eso es lo más importante, que en este tipo de actividades nadie te pregunta, ¿usted es de izquierda o de derecha? La gente simplemente llega y ahí es cuando se empiezan a dar cuenta como, oiga, la forma creo que en la que yo veía a estas personas es distinta a como lo venía pensando. Ahora que estoy acá he aprendido esto, pero en este tipo de actividades nadie te va a preguntar, ¿usted es de izquierda o de derecha? Y te van a estar sacando, te van a juzgar por ciertas cosas. No, simplemente la gente participa, y eso es creo que un proceso de aprendizaje para que seamos más respetuosos con nuestras decisiones, con nuestro modo de pensar, y pues bueno, para tener una Colombia más tolerante y conciliadora, la verdad. Y eso no es todo, chévere. Lo más triste es que muchas veces son los mismos medios de comunicación, en este caso tradicionales, los que hacen que esta división y este debate harto pues empeore, ¿sí? Entonces viene Néstor Morales, el periodista de Blue Radio, que ya sabemos que le encanta ser polémico y llamar la atención, a decir que es que, ¿y quién no nos garantiza que las mismas madres fueron y enterraron allá a sus hijos? O sea, descarado. ¿Cómo se le ocurre decir eso? O sea, eso es ser uno, por no decir la palabra. No, y eso es vivir en una burbuja
en donde tú no conoces verdaderamente un contexto y donde ¿qué? Te están diciendo lo que tienes que decir, te están diciendo cómo pensar, sí, eso ya es vivir en una burbuja donde esto es la historia de Colombia y no podemos negarla. Así es. Sí, no podemos negarla, y verdaderamente esas palabras de Néstor Morales sí duelen, porque desafortunadamente a la final ellos intensifican ese odio, porque a la final lo que quieren es eso, sembrar una semillita de odio. Exacto. Entonces la verdad sí, muy triste. Y además, no solo en Colombia, ¿no? Creo que varios periodistas alrededor del mundo últimamente han cometido varios errores que uno dice, pero a ver, esta gente que aprendió de hacer periodismo. Ah, bueno, es que no son periodistas y no pasaron por la universidad, sino que llegaron a los medios por chiripa. Eso es otra cosa. Y otra realidad que sabemos es que no todos estos periodistas que conocemos son los que investigan y hacen, porque tienen detrás a sus productores o a las personas que les hacen las cosas. Entonces, en vez de ponerse a leer y a estudiar, pues salen a decir este tipo de cosas que también pasó en el deporte. Así es, Lee, así es, pasó recientemente en el Australian Open. Un periodista de la cadena 9 del canal 9 de Australia, y que es el encargado como de transmitir los partidos allá, un periodista llamado Tony Jones, si no estoy mal, sí, Tony Jones, pues se fue en contra de Novak Djokovic, uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del tenis. Para algunos era el GOAT, ¿sí? El mejor de todos los tiempos, para otros no, pero pues este tipo salió a decir que Novak Djokovic estaba sobrevalorado y que pues además que pasó de moda y que era un fracasado. Yo la verdad de fracasado a Djokovic no le veo nada. Lo que te digo, a algunos les gustará su forma de jugar, su forma de pensar, pero pues llegar a tal punto de decir esto de Novak Djokovic ya es no entender muy bien en dónde estás parado verdaderamente. Y Djokovic, como siempre ha sido su forma de pensar, pues obviamente le respondió a este periodista de una forma muy elegante. Muy elegante, la verdad. ¿Cómo fue? Pues Lee, imagínate que después de cada partido, los tenistas, por lo general, los que ganan los partidos, tienen que llevar a cabo una entrevista en cancha, ¿sí? Esta entrevista por lo general se transmite por el canal 9, ¿sí? O pues la transmiten los canales de televisión de diferentes cadenas, y pues Djokovic, con total decencia, con total respeto, cuando tenía que hablar con Jim Courier, que era un extenista encargado de hacer las entrevistas, simplemente le pidió el micrófono y le dijo: déjeme decir unas palabras. Djokovic agradeció, que muchas gracias por estar aquí a todo el público, que se veían en la siguiente ronda, y se fue. Obviamente esto generó una gran polémica porque nadie entendía lo que había pasado, y pues después Djokovic salió obviamente en un video a responder y a decir: hey, sucedió por esto, además, y esto, porque y esto. entiendo que lo abucharon ahí en la cancha, sí, ¿no? Porque nadie como que conocía este contexto. Exacto, por eso él tuvo que salir a hablar sobre el tema, y pues sacó un video diciendo: hey, pasó esto, y pues obviamente responsabilizó al periodista de esta cadena de televisión, en la que pues nada, obviamente después le tocó salir a pedir perdón y agachar la cabeza, porque tú no puedes compararte con Novak Djokovic. Sí, lo siento, pero por más que a las personas no sé, les guste más o Federer o Nadal, que ya pues obviamente están retirados, o Sinner, pues, o Sinner también, sí, cada quien puede elegir, te guste o no Djokovic, su forma de pensar, su forma de actuar, es uno de los más grandes. Mejores, sí. Y además tengo entendido que el periodista fue tan descarado que no solamente lo dijo al aire, sino que se volteó a mirar a todos los fanáticos de Djokovic, además, a decirles en la cara que su deportista favorito estaba sobrevalorado, que no era nadie, que no perdieran el tiempo. No, y no solo fanáticos, hinchas serbios, es decir, insultó también a los serbios, sí, pues obviamente si ofenden también a tus compatriotas. Yo creo que uno, como si uno está en ese nivel de Novak Djokovic, creo que uno también haría lo mismo en defender a su país, a sus colegas, a sus compatriotas. Entonces, porque eso lo dijo Djokovic también, digo, me pareció muy pues triste que haya también insultado a mi gente, a mi país. Creo que en ese sentido, Lee, no solo tenemos malos periodistas aquí en Colombia, que hablan un poquito de... perversos. Sí, que hablan un poquito de, digámoslo así, sí, para no decirlo todo. Pero sí, en todo el mundo está esto, y en todo el mundo están este tipo de personajes, porque son unos personajes y que están ahí por llamar la atención y quieren estar de moda. Entonces, pues nada,
lo que te digo, al periodista le tocó bajar la cabeza para que esto Djokovic, pues no que Djokovic no lo volviera a hacer, porque Djokovic estaba firme en su decisión de no dar más entrevistas si volvía a ganar. La última vez volvió a ganar, le ganó Alcaraz, todo, y pues ahí dio su entrevista. Así que el perdón ayuda, ¿no? Así es, y no solo el perdón, también es una lección para estos periodistas de, hombre, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo me preparo? ¿De quién estoy hablando? ¿De cómo estoy hablando? Porque muchas veces no se trata de lo que uno dice, sino de cómo lo dice, ¿no? Y además, pues guárdese su opinión para ponerla en X o lo que sea, pero no sea tan irrespetuoso. Esa es la palabra, irrespetuoso. Y pues nunca sabes, así como dice el dicho, no escupas para arriba porque de pronto te puede caer en la cara. Así Exacto. es. Entonces, ojalá este periodista haya aprendido y se lleve una buena lección para futuras transmisiones. Chévere, ya que estamos hablando de tenis y que desde mi perspectiva, no sé tú, pero yo he percibido, y sobre todo lo percibí el año pasado, que en Bogotá se han creado y han hecho un montón de canchas de pádel. No sé si es que se está volviendo de moda, creería yo que sí, pero ya he visto que la gente está invirtiendo en la construcción de esas canchas, pero además lo convierten en toda una experiencia, ¿no? Como que no sé esas tendencias hacia dónde van, pero he visto que el tenis y el pádel en Colombia han cogido mucha fuerza. Sí, Lee, digamos que el tenis también siempre ha tenido bastante fuerza aquí en Colombia por los jugadores que hemos tenido, sí, por jugadores y jugadoras principalmente que hemos tenido, pero el año pasado en particular, como dices, el pádel y el tenis tuvieron un crecimiento bastante fuerte, porque los deportes de raqueta de por sí, uno, pues son muy buenos para la salud porque pues te hacen trabajar todo el cuerpo, y dos, pues el pádel al jugarse en una cancha cubierta te da esa posibilidad de eso. Puedo jugarlo, no sé, en una cancha cubierta construida en el 10º piso de un edificio o de otros recintos, ¿sí? Entonces, digamos, eso le da la oportunidad a las personas pues de practicar este deporte, y pues más allá de, obviamente, de ayudar en tu salud y de mantenerte bien de mantenerte en óptimas condiciones, pues también es una distracción que necesaria. Sí, a veces es necesario desconectar, y el pádel y el tenis ayudan mucho en eso. También porque, bueno, se pueden jugar al aire libre, también hay canchas al aire libre, entonces eso también te permite eso, distraerte y recargarte un poco más de energía. Pero, pues bueno, Lee, también quiero hablar un poco más de las cifras, por lo que te digo que el crecimiento que tuvieron estos deportes el año pasado fue gigante, a tal punto que generaron más de 58 mil millones de pesos en el 2024. Una cifra bastante buenísimo, exorbitante para pues un país donde se puede jugar. Pero además yo siento que el pádel no solamente es como este deporte que puedes jugar libremente y competir, sino que de alguna manera también se ha convertido en este deporte social, ¿no? Donde yo me voy a encontrar con mis amigos, o también puedo ir a jugarlo con gente del trabajo, interactuar con esas personas. De pronto es un poco menos competitivo que el tenis, porque pues al jugarse de manera en parejas, pues es otra interacción que tú haces. El tenis, por decirlo así, es un poco más individual, a menos que tú juegues dobles, pero siento que el pádel también se ha convertido en eso, como en un plan y un parche de amigos o de compañeros que lo hacen un poco más relajado, por decirlo así, que el tenis. Sí, ¿no? Y además, pues Lee, lo que dices, este es un deporte que está cogiendo mucha fuerza, es algo nuevo, la gente también está como queriendo incursionar en nuevas prácticas también, no solo en el fútbol. Sabemos que Colombia pues es un país donde el fútbol pues futbolero, sí. es como el que manda. Sin embargo, este tipo de deportes también ha permitido que la gente practique otro tipo de deportes, y pues nada, que pues el país tenga ingresos por otro tipo de deportes, por la práctica de otros deportes. El año pasado el impacto que tuvo el pádel, por lo menos, fue muy, muy alto, ¿sí? Porque este se convirtió en el deporte más popular del 2024, generando, si no estoy mal, hasta un 93% de los ingresos en este sector, ¿sí? Solo para poner, digamos, a la vista un poco más de lo que es el pádel, o de lo que se convirtió en pádel en Colombia. El año pasado se realizaron más de 610.000 reservas de canchas a nivel nacional. Eso es un montón, ¿sí? Muchísimo. Esos son ingresos para las
diferentes empresas que manejan este deporte y pues que quieren impulsarlo aún más. Puede que sea una moda, vamos a ver cómo pues le va en el 2025 a este deporte. Sin embargo, el tenis, el pádel y el tenis tuvieron un 2024 de ensueño, se podría decir. Más que un 200% comparado con el 2023, por ahí. Sí, fue más de un 200%, y esperar que en este 2025 Vamos a ver. pues las canchas se sigan construyendo, que el sector se siga fortaleciendo también y nada, pues que la gente lo siga disfrutando y la gente siga practicándolo. ¿Tú has jugado? ¿Has practicado el pádel? No, el pádel no he tenido la posibilidad de practicarlo, sí jugué tenis durante muchos años. Ajá. Y es un deporte en el que se requiere mucho trabajo mental porque es cuando juegas sencillos, pues eres tú contra el rival, no tienes a nadie que te apoye, no tienes a nadie que esté o que te pueda cubrir la espalda, a menos que juegues dobles. ¿Y cómo le fue al tenis en 2024? ¿Qué tal estuvieron esas cifras? ¿Está a la par o cómo le fue? También brilló, no tanto como el pádel, porque pues si hablamos en cuanto a las reservas, sí, logró 160,000 reservas a nivel nacional, un 34% más que en el 2023, es bueno, sí, y generó ingresos de cerca de 4,000 millones de pesos, sí, más del 60% en el crecimiento respecto al 2023. Yo no sé si es percepción también, pero siento que Bogotá y la costa han sido como los mayores fanáticos. No sé realmente qué ciudad de la costa, ya tú me dirás si tienes el dato, pero son como dos ciudades que le han apuntado al pádel un montón. Y en Bogotá muchas canchas de fútbol de esas que se veían de fútbol 5 y eso ya han sido reemplazadas por pádel. Por canchas de pádel. Entonces siento que sí en estas dos regiones del país se ha como aumentado, ¿no? ¿Cuánto en promedio tiene el costo de un alquiler de estos, Cheve? Más o menos está rondando los 180,000 pesos colombianos, sí, pero pues hay que tener en cuenta que eso tú lo puedes pagar entre 4 personas. Claro. Sí, por lo general, pues unas canchas ¿Con de el tenis. parche? Sí, si quieres el parche, te lo armas y pues te juegas un cotejo de pádel. Pero como decías tú, la costa también y Bogotá, pues son dos puntos claves, por lo menos en cuanto al alquiler de canchas. Sí, en Cartagena, por lo menos en la costa, Cartagena es la que lidera el alquiler de canchas de pádel y pues Bogotá sigue siendo un punto obviamente clave para el tenis y el pádel. Sí, Bogotá siendo una ciudad tan grande, claro. Y eso se nota, sí, la construcción de canchas ha incrementado, lo que tú comentabas también, estas canchas muchas veces de fútbol 5 y eso pues se están transformando en canchas de pádel porque ahí puedes, en una cancha de esas puedes poner hasta 3 canchas de pádel, sí, entonces tremendo. Pues eso ayuda mucho más al crecimiento y nada, que nos enfoquemos también a otro tipo de deportes, que no solo veamos el fútbol como el deporte rey aquí en Colombia, hay mucho de lo que podemos aprender de estos deportes y pues disfrutarlos porque es algo nuevo y es algo que va a mandar la parada durante un buen tiempo. Pues chévere, como tú dices, echémosle ojo a ver cómo le va a estos deportes en 2025 de cara pues a toda esta información y a todo este crecimiento que ha tenido. Ojalá no decaiga, échenle ganas, inviten a sus amigos una vez al mes, una vez cada 3 meses, cuando puedan y practíquenlo. Es interesante uno poder también experimentar y vivir otros deportes que de pronto no son tan comunes para nosotros, pero que a la hora de practicarlos los terminamos disfrutando. Y chévere, las tendencias no solamente son en deporte, ¿no? Porque estas tendencias del 2024 con el pádel y el tenis están muy interesantes, pero resulta que también hay unos temas que van a ser tendencia en 2025 y que de hecho ya están siendo tendencia en 2025, pero son unos temas más geopolíticos y tendencias internacionales y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso a mí en qué me afecta? ¿O eso a mí en qué me llega? Pues esto también tiene que ver con la cultura y la transformación cultural que estamos teniendo, que obviamente los países de primer mundo de alguna manera pues regulan muchas de estas situaciones y muchas de estas como tendencias que se van a dar en este 2025 a nivel internacional y yo creo que es importante no dejarlas de lado hablando pues justamente de lo que va a pasar en 2025, de esa perspectiva que tenemos, porque tanto al deporte como a la cultura pues influyen. No, y que el tema, lo que tú dices, Lee, pues en temas, en cuanto a temas geopolíticos y todo, pues el año arrancó fuerte,
Sí, el año arrancó fuerte y ya se está viendo cómo todas estas tendencias ya empiezan a impactar al mundo, ¿sí? Al mundo entero, no solo por la posesión de Trump, ¿sí? Que la vivimos hace algunos días y que pues obviamente también ya empieza a marcar un poco esas tendencias a las que nos vamos a ver expuestos durante este 2025 y pues durante el tiempo que Trump esté bajo la presidencia, que pues ya empezó a tambalear y ya empezó a generar bastantes sacudidas a nivel mundial. Así es, Che, pues te quiero contar que desde Heroica hicimos como una investigación de un informe que lanzó el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona, que es por supuesto una institución dedicada y enfocada a la política internacional y a los asuntos globales, y ellos unieron más o menos 30 investigadores en diferentes ramas y sacaron como estos temas que seguramente van a ser tendencia en 2025. Es muy importante tener en cuenta obviamente que esto, como lo decía, no solo tiene que ver con elecciones o no, acá también tiene que ver el cambio climático y todo lo que estamos viviendo. Entonces, uno de esos temas es eso que tú hablabas, y es cómo la geopolítica y el individualismo vuelven, gracias también al gobierno de Donald Trump y a todo lo que está pasando con Elon Musk, como lo hemos podido evidenciar desde la posesión, pues son personas que van hacia el individuo, ¿sí? Exacto. Hacia lo que yo necesite, hacia lo que yo piense, hacia lo que yo quiera. No son, digamos, y la tendencia en 2025 no es a pensar en todos y en lo que está pasando a nivel global, sino en qué me está afectando a mí, a mi país y a mi gente. Lo que pase por fuera, que pase, porque yo no lo puedo controlar. Entonces, esta tendencia que va como hacia lo personal y hacia lo individual, pues es un fenómeno que de alguna manera empieza a redefinir esa política global con líderes como ellos y como ha pasado en años anteriores con Rusia, Putin y estos personajes pues que priorizan sus intereses personales sobre los proyectos colectivos. Entonces ahí tú ibas como por la línea que yo les iba a contar. También otra tendencia son las treguas sin paz, y ya lo vivimos hace unos días con lo que está pasando entre Israel y Palestina. Estas treguas, digamos que hay un cese al fuego, hay unos acuerdos, se cumplan o no, no nos van a traer paz inmediata, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues en 2025 también se espera que esas treguas que no solo pasan en Medio Oriente, sino también en Ucrania, pues son iniciativas que van hacia ceses temporales, pero que no van a modificar estructuralmente pues los conflictos que están sucediendo. Otra de las tendencias es el proteccionismo y la austeridad. Sabemos que pues después de la pandemia y todo lo que ha venido pasando también a nivel económico, pues se empieza a dar como prioridad al proteccionismo comercial, ¿no? Sobre todo lo que tú mencionabas, estas políticas estadounidenses que dan relevancia a su propia economía o a economías importantes para ellos como, no sé, Brasil, la Unión Europea, Latinoamérica de alguna manera, pues refleja como todo esto que está pasando a nivel de austeridad económica y austeridad global. Entonces un poco hacia allá también va el discurso, ¿no? Es como, ya sí. no hay plata para darse garra, pues gasta. Sí, los gobernantes ya empiezan a pensar en reservar un poquito más sus dineros y ver bien cómo pues los invierten para el bien de su gente en un principio, porque pues para eso están los gobernantes también. Así es, y en 2025 hay otra tendencia muy importante y yo creo que también se ha empezado a ver con todo este tema de la OTAN y eso, y es como esa erosión o caída, por decirlo de una manera más coloquial, de instituciones multilaterales como por ejemplo la ONU, la Corte Penal Internacional. Creo que son instituciones que con el tiempo sabemos que eran muy sólidas, pero han venido perdiendo credibilidad, han venido perdiendo también gobernanza. Entonces, como que en vez de ser instituciones que aporten a la resolución de conflictos y a la paz, como que han aumentado la impunidad internacional, por ejemplo con lo que está pasando en Venezuela, pero también es como somos
instituciones que nos importa la humanidad, pero a la final tenemos un alcance y hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí pueden llegar, sí. Así es, entonces como que todas estas instituciones de alguna manera también empiezan a perder peso. Hay algo que ya está pasando y que estamos viviendo con el tema de TikTok, por ejemplo, en Estados Unidos, y es ese choque tecnológico. ¿Sí? Se van a empezar a desregular, y en este mercado estadounidense que va a priorizar la empresa norteamericana, pues empieza como a restringir el comercio tecnológico. Esto también se venía hablando, que había mucha libertad con TikTok, mucha libertad con Facebook y ciertas plataformas. Entonces, pues de alguna manera a Latinoamérica también nos puede llegar ese tipo de regulaciones, de medidas de protección, sobre todo pues en un país donde recientemente también a través de plataformas como estas pues pasan tantas cosas, ¿no? O estafas, o contactos con menores de edad, en fin. Entonces, ese tema yo creo, no sé tú qué piensas, pero también viene de la mano con esta transformación que se está viviendo en este momento con la inteligencia artificial. Total, y es que pues el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años ha sido impresionante. Abrumador. También sí, abrumador, porque tiene que aprender de esto, y si no sabe de esto, entonces dentro de unos, y eso empieza a agobiar un poco a las personas, y lo que dices, lo del tema de TikTok en Estados Unidos, que quieren obviamente darle mucha más fuerza a lo local, pues sí, a lo de ellos, quitándole pues la posibilidad a los norteamericanos de poder usar este tipo de plataformas. Pero lo que dices, digamos, más allá de todo esto, el desarrollo tecnológico ha sido impresionante, y es que hasta ya con la inteligencia artificial están haciendo de todo. Por ahí veía videos en los que hasta ya te pueden llamar a estafar e imitan la voz de tu mamá, de tu papá, de tu jefe, de tus amigos, ¿sí? Y que ya con eso hasta pueden llegar a estafarte. Sí. Ya hoy en día me tengo que cuidar de todo. Y ahí es donde uno dice, hey, ¿quién controla esto? Exacto. ¿Sí? ¿Dónde está la regulación para que esta gente no time a otros con este tipo de tecnologías? Y no solo eso, Cheve, también justamente lo que está pasando, porque ya está pasando y va a pasar en Estados Unidos en cabeza de Elon Musk, pues son todas estas experimentaciones también a nivel científico para conquistar el espacio exterior. Ya tenemos en el mundo estos satélites de Starlink que ofrecen internet ilimitado con toda la mayor cobertura, y es como, amigos, eso no es gratis, ¿sí? Tu intimidad, la radiación, todo lo que ha venido pasando con el 5G, sí, qué chévere, es el futuro en muchos sentidos, pero también es un retroceso para la humanidad en otros, y es como nos están vigilando y ya todos sabemos. A eso iba, y es que a veces uno simplemente se da cuenta que uno, obviamente, por evitar un poco eso, leer que es que las cookies, que es que acepta las todo. Políticas, sí, las políticas de privacidad uno las va aceptando, y uno no sabe lo que está aceptando en realidad en la mayoría de veces. Y muchas veces tú a veces entras a una red social y te sale algo de lo que ya estuviste hablando, y es como, uy, la gente me están vigilando, pero total, yo esto no lo he escrito en ningún lado, yo simplemente hablé sobre el tema y ahora me salen en mi feed de Instagram, de Facebook, de Twitter, de lo que sea, pura propaganda de lo que he hablado. Entonces ahí uno se da cuenta la privacidad en dónde está quedando. Totalmente. Y es peor porque ya tienen nuestros rostros, ya tienen nuestra voz, nuestras huellas, y ay, dirán, ay, no, las teorías de conspiración, es una realidad, lo estamos viendo, y cada vez es peor porque cada vez hay más tecnología que quiere saber quiénes somos y dónde estamos y dónde vivimos y qué hacemos. No, y por una u otra razón también se están intensificando la seguridad en los dispositivos también, que solo tú puedas acceder de una u otra forma, ¿sí? O con 3 códigos, o con 4 pines, o con tu rostro. Por eso también les ha tocado, creo que en esta evolución tecnológica también pues han tenido que buscar respuestas a todo esto, porque las estafas nunca faltan. Y eso no es todo, Cheve. Hay algo que también se viene como tejiendo, y son este tipo de amenazas nucleares y todo el tema de la militarización. Entonces también se habla de una reactivación de la carrera nuclear, especialmente en Rusia y Corea del Norte, pues que han venido amenazando, les encanta, ¿no? Y qué susto, o sea, en verdad qué susto. Junto con obviamente cambios de doctrinas estratégicas, intensificación obviamente de pues los conflictos armados y la desestabilización regional.
es decir, desestabilización de Latinoamérica, desestabilización de la Unión Europea, desestabilización de Asia. Entonces, pues esta es otra tendencia también que vamos a poder percibir en 2025. Esta siguiente tendencia me da mucha tristeza porque sí se ha visto con los años que hemos venido perdiendo la credibilidad en la crisis climática, ¿sí? Desde muchos gobiernos, en muchos pensamientos y políticas, pues la crisis climática está perdiendo liderazgo a nivel global. Entonces todos sabemos que hay una urgencia por el cuidado del planeta, que el cambio climático existe, lo estamos viviendo, o sea, cuando Bogotá estaba tan caliente como en estos últimos años. Y hay como una falta de consenso internacional de todas estas personas o gobiernos, gobernantes que no se ponen de acuerdo y limitan la implementación de políticas efectivas, y pues eso agrava las desigualdades. Entonces hay que unos que sí existe, otros que no. Estados Unidos pues está también intentando salirse del Acuerdo de París. Van a pasar muchas cosas en ese sentido que tristemente esa falta, como tú decías, de conciliación va a hacer que el planeta se siga muriendo. Sí, la verdad muy triste, Lee, muy triste todo este tema en el que también a veces faltan esos activistas fuertes que hagan un llamado de atención a eso, el planeta se está sufriendo cambios y eso viene de la mano, es de el actuar de los seres humanos. Si no lo cuidamos, es el lugar donde habitamos, donde vivimos, no es que nos podamos trastear cuando queramos, no, es este planeta el que el que tenemos y el que tenemos que cuidar. Así que sí, es algo muy, muy triste que el tema climático no se le esté dando la importancia, o que sea una tendencia hacia lo negativo. Así es, Chevy. Quedan 3 tendencias que tampoco la verdad son muy alentadoras. Una de ellas que también la estamos viviendo, incluso la estamos viviendo en Colombia, y es todo lo que tiene que ver con la deportación de migrantes y el tema de los derechos humanos. Sabemos que de Siria llegó mucha gente a Francia, a Alemania, en temas de la Unión Europea. Sabemos la cuestión de migración que tiene Estados Unidos, lo vivimos acá en Colombia también, y todas esas políticas pues tristemente se van a poner en práctica, ¿sí? en estas regiones, y es un tema del que se va a seguir hablando, el tema pues de los refugiados, de los migrantes. Otro tema es la fragmentación cultural y digital. De por sí ya sabemos que por redes sociales estamos más divididos que quién sabe quién. Con todas. Si no es azul es rojo, si no es rojo es azul, y no hay un intermedio. Pero obviamente con todo esto que estamos hablando de la tecnología, pues los algoritmos van a empezar a jugar un papel importantísimo en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros le regalamos información al algoritmo para que nos haga o más rojos o más azules o más verdes, y pues eso es una tendencia que se va a presentar a nivel global. ¿Y eso cómo influye a nivel cultural? En todo, ¿sí? En manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, influye en todo. Y tristemente vamos a entrar como en una especie de militarización de la inseguridad. Entonces mucha gente está cansada de la inseguridad, mucha gente, y no solo en Colombia, también lo estamos viendo en Estados Unidos y en otras partes, que si no nos unimos nosotros como comunidad, si no se une la gente para defenderse, muchas veces no pasa nada. Lo grave es cuando la gente se militariza y se arma para defenderse, ¿no? Y qué más que nosotros como colombianos para entender eso. Entonces, pues digamos que el panorama en este sentido no ha sido muy alentador. Según este estudio, pues estas tendencias nos van a llevar tristemente seguro a situaciones o hechos no tan agradables en este 2025, pero nada, hay que tener fe, hay que pensar en nosotros y hay que no hacerse la vida tan triste con lo que pasa, porque pues uno no lo puede solucionar todo. Sí, disfrutar de lo que se pueda y pues aportar desde donde uno pueda. Es un llamado también a que estemos abiertos a entender al otro, a ponernos en los zapatos del otro para evitar todo este tipo de conflictos, porque a la final estas tendencias nos hablan que va a ser un 2025 bastante denso, sí. Entonces pues nada, un llamado a la gente para que tenga en cuenta todas estas tendencias y pues no se dejen enganchar, no hay que dejarse enganchar, trata de ver las cosas en el otro punto de vista y encontrar un equilibrio. Entonces pues nada, unas tendencias muy interesantes y que esperemos a ver cómo se desarrollan a lo largo de este año. Así es, chévere, pero te tengo también información de Colombia. Y de Colombia volvemos a lo nacional.
y de Colombia en cuanto a cultura y deporte, que son los temas pues que nos tienen aquí sentados a ti y a mí. Y es pues que ya hemos venido escuchando desde el año pasado y a principios de este año, pues que el gobierno va a implementar recortes significativos a nivel presupuestal a los sectores cultura y deporte, y pues se verán reducciones importantes. ¿Ya has escuchado sobre el tema? Sí, Lee, desafortunadamente sí he escuchado sobre sobre esto, que la verdad impacta a dos sectores que son los que más alegrías le han dado a este país. Sí, es lo que más nos han puesto a soñar, a dejar de lado todos estos enfrentamientos políticos, conflictos, todo a pensar y por un momento soñar con un país lleno de deportistas que nos puedan representar en las diferentes competencias a nivel internacional, con una cultura en Colombia que se puede explotar y que todo el extranjero que viene acá adora, ¿sí? Entonces es algo muy triste que este tipo de situaciones que se estén dando, más que todo en estos dos sectores, pero no sé si tienes algunos ¿Hablamos datos. de cifras? Sí, yo quiero un poquito que me cuentes un poco algo de eso. Pero bueno, el Ministerio del Deporte va a haber una reducción del 65% en su presupuesto. Esto quiere decir que van a pasar de 1.312 billones de pesos que habían en 2024 a 464.000 millones de pesos en 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una reducción en la formación de deportistas que ya existen, pero además de nuevos deportistas, ¿sí? Entonces, con esa plata, pues obviamente, imagínate, uno con 800 más de miles de millones, pues se podrían financiar aproximadamente 10.000 deportistas a nivel nacional que pudieran participar pues en programas de alto rendimiento y pues hacer como unos ajustes en los costos por atleta o por deportistas. Esto pues obviamente de cara a Los Ángeles 2028, que ya está a la vuelta de la esquina, pues tristemente los deportistas en este 2025, si ya les toca con las uñas, pues les va a tocar con las uñas de las manos y de los pies, porque cada vez esto se pone más apretado. Y eso no es todo. Los eventos deportivos a nivel regional, porque no estamos hablando solo de Bogotá, a nivel regional pues también se van a ver reducidos. Entonces los torneos que suceden a nivel nacional en diversas disciplinas, pues tristemente también se van a ver afectados. Y a la final pues estos eventos son los que terminan, lo que tú dices, formando a nuestros deportistas y brindándoles la experiencia necesaria para ir a afrontar unos eventos o clasificarse unos eventos como los Olímpicos, donde ahí sí todos nos subimos al bus del deportista, de la delegación, y estamos pendientes, pero de verdad no nos damos cuenta que recortando toda esta cantidad de plata que me cuentas, le estamos cerrando la posibilidad a un montón de jóvenes que sueñan y aspiran con representar a Colombia en estos eventos internacionales, pues los dejan un poco cabizbajos. Y nada, es que desde el año pasado ya muchos deportistas que ganaron medallas en París 2024 ya venían quejándose también de que no les cumplen con los premios que les prometen por traer medallas al país, que los deportistas estén presentes en los podios. Ya eso solo hace que a nivel internacional nos reconozcan a nosotros, sí, en ciertas disciplinas. Somos más que fútbol, como lo demostró Ángel Barajas también en la gimnasia en París 2024. Somos más que eso, sí, como lo han demostrado muchos otros deportistas, pero desafortunadamente con este tipo de recortes, pues después no vengan a pedir que es que porque los deportistas no están en lo más alto del podio. Ajá. Y a reclamar, como sí, ciudadanos también, sí, ¿no? Como, ay, es que no logran ni un triunfo, es que no logran ni una medalla, pues ¿con qué plata? Sí, pues aporte. De acuerdo. Y eso que no estamos hablando de lo que pasó el año pasado con los eventos en Barranquilla, ¿no? Fue un tema más en el 2023 de presupuesto también, pues los deportistas tampoco, la delegación colombiana no tuvo el apoyo suficiente para pues afrontar los Juegos Panamericanos de Santiago, y pues además de esto, sumado al mal manejo estatal,
sí, en el Ministerio del Deporte y que no se llevaron a cabo unos pagos a Pan Am Sports, que es la entidad que rige los Juegos Panamericanos. Barranquilla, que estaba muy bien encaminada a albergar los Juegos Panamericanos en el 2027, quedó descartada y sí, Barranquilla perdió esa posibilidad de serlo, que pues en sí eso para Colombia es un golpe durísimo porque pues eso hubiese representado para el país ingresos económicos, no solo para el país, sino para la ciudad, para Barranquilla, sí, atraer a turistas, sí, mejor dicho, se perdió una gran oportunidad por falta de gestión y por falta de querer invertir y de pagar estos recursos a Pan Am Sports. Y los mismos deportistas como Nairo Quintana pues también han reaccionado a estos recortes y pues dicen: somos buenas personas, somos dedicados, nos toca tener una rigurosidad, una disciplina y somos todo menos delincuentes. Entonces, ¿por qué a los delincuentes o a los mal llamados o bien llamados gestores de paz sí hay un financiamiento pero no aportan nada, y a los deportistas que nos traen medallas y títulos les recortamos? Sí, entonces es un poco injusto también en ese sentido si uno se pone en el papel del deportista, ¿no? Pero tristemente, Cheve, esto también pasa en la cultura, y es que la cultura también tuvo pues un recorte importante, a pesar de que el ministro dice que es uno de los presupuestos más altos en los últimos años, pues eso no significa que siga siendo un presupuesto bajo para las necesidades del sector cultura. Entonces, si en el deporte se pierde pues todos estos recursos, pues la cultura y el ahora llamado Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes pues enfrentará un recorte en 2025, una reducción presupuestal del 18%. Eso quiere decir que pasa de 1.32 billones de pesos en 2024 a 1.09 billones de pesos. Entonces, obviamente pues eso va a traer reducciones en temas de pues asignación del presupuesto a las diferentes disciplinas, ya sea artes escénicas, ya sea música, en fin, todo se va a ver afectado. De todas maneras, pues como que hay instituciones que sí van a recibir como algunos tipos de incremento, como el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Instituto Caro y Cuervo, que está bien abandonadito hace años. Entonces pues digamos que estos van a recibir como algunos incrementos entre el 18, 17, 19% más o menos. Pero pues de todas maneras todo esto le quita también a las regiones, ¿sí? Que a la final siempre son las más afectadas porque van a tener que cerrar ciertos talleres culturales, ciertas casas de cultura en estas regiones pues donde también es importante mantener una idiosincrasia. Y pues es un panorama también un poco triste porque es como que la plata se sigue yendo para el conflicto, para la guerra o para abrir instituciones que tal vez no necesitamos. Que a la final después terminan cerrando, terminan ahí en el aire y pues sí, la verdad muy triste, un panorama muy triste para estos dos sectores. Y pues bueno, esperar que pues por lo menos desde aquí, desde Heroica y seguramente desde la comunidad artística y deportista, pues se espera que se recapacite un poco al respecto, porque de todas formas lo que dice, si bien en el sector cultura hay algunas instituciones que van a recibir un incremento en su presupuesto, pues obviamente ese incremento que van a tener se lo recortan a otro lado. Así es. Entonces, pues ojalá haya una reconsideración y se recapacite un poco al respecto y pues que... Echarle ganas. Sí, echarle ganas a esto y pues seguir apoyando desde Heroica a todos los deportistas y a todos los artistas también que nos escuchan, porque pues nada, estamos con ustedes y queremos que obviamente estos dos sectores sean los que brillen a nivel internacional. Y si ustedes quieren saber más de lo que pasa en la cultura y el deporte en Latinoamérica y a nivel internacional, los invitamos a seguirnos en Instagram como @heroicamedia. Ya saben que pueden encontrar nuestro podcast y nuestros episodios en Spotify, estamos como Heroica Podcast, y ha sido un placer poder compartir con ustedes toda esta información y toda esta conversación con Cheve de lo que hemos podido rescatar en este principio de año. Recuerden seguir a Cheve en Instagram como cheve.re con doble R y a mí como @laintrínseca. Cheve, nos vemos la otra semana. Nos vemos, Lee, un placer y pues bueno, un feliz año para todos. Chao, chao.